Hola socias y socios de Sodimac Constructor. En nuestro rubro existen mitos que se repiten constantemente. ¿Las herramientas inalámbricas son mejores que las tradicionales? ¿Qué sucede con la potencia, autonomía y los costos? Quédese porque vamos a desmentir o confirmar algunas de las dudas que las personas más buscan en internet. Aquí comienza lo mejor. Como buenos expertos, investigamos y definimos cuáles son las 4 dudas más comunes de las personas. Comencemos por la potencia. Las búsquedas más frecuentes en internet son para entender si las herramientas inalámbricas se quedan cortas frente a otras opciones. Debemos decir que esto es falso. La realidad de hoy es muy distinta a la de años atrás. Esto principalmente gracias a la tecnología de motores brushless o sin carbones. Al no existir fricción interna, la energía se transfiere de forma mucho más eficiente al eje, permitiendo que, por ejemplo, un esmeril inalámbrico mantenga revoluciones constantes incluso bajo carga, pudiendo igualar e incluso superar el desempeño de muchos modelos con cable. En la práctica, esto se traduce en cortes, desbastes o perforaciones con la misma calidad que las realizadas por una herramienta tradicional. Enfrentemos ahora otro mito. ¿Las herramientas inalámbricas son más pesadas? Debemos decir que esto es falso. El peso depende del diseño, los materiales y el tipo de herramientas, no de su fuente de energía. Si bien la batería agrega un componente adicional, también elimina elementos como cables, extensiones o carretes, que en el día a día terminan siendo una carga importante. Incluso durante una jornada, no luchar con cables muchas veces se siente como una sensación de ligereza y comodidad. Sobre esto último debemos decir que los diseños ergonómicos han evolucionado para utilizar la batería como un contrapeso de equilibrio. Además, la eliminación de los componentes mecánicos pesados de los motores antiguos compensa con creces el peso de una batería. Hasta aquí llevamos 2 buenos motivos para decir adiós a los cables. Por eso déjeme decirle que si usted está pensando en comprar una herramienta inalámbrica, recuerde que en el círculo de especialistas cada compra suma. Así podrá acumular beneficios, descuentos y oportunidades para su negocio. Sigamos ahora con otro mito que se repite mucho, el precio. ¿Las herramientas inalámbricas son más costosas? Esto es falso. Muchos profesionales ven el precio de la batería como un gasto individual por cada herramienta que compran. Existen opciones como la línea brushless de Huberman que comparten baterías entre sí. Una misma batería puede alimentar todas sus herramientas. Esto cambia completamente la lógica de costo, porque ya no se trata de comprar una para cada equipo, sino de trabajar con un ecosistema. De esta forma, usted puede adquirir productos que se venden sin batería y no pagar por duplicado una fuente de energía que ya tiene. A largo plazo, esto no solo optimiza la inversión, sino que también ordena el trabajo y reduce la cantidad de accesorios necesarios en obra. Sigamos con nuestro cuarto y último mito. ¿Son las herramientas inalámbricas más seguras? La respuesta en este caso es verdadero. Aun cuando la herramienta en sí misma no necesariamente tiene características especiales, al eliminar los cables del área de trabajo se reducen considerablemente los accidentes por tropiezo. Además, se gana una libertad de movimiento que permite trabajar en alturas, techumbres o zonas sin urbanizar con mucha mayor comodidad. En lugar de depender de cables, se trabaja con un sistema que facilita tanto el uso como la planificación del trabajo. Como ve, las herramientas inalámbricas no solo igualan a las tradicionales en muchos aspectos, sino que además aportan algo que antes era difícil de lograr: movilidad, eficiencia, autonomía y conveniencia económica. Queda claro que la tecnología inalámbrica es la mejor opción para cuidar su seguridad y maximizar los resultados de su trabajo. Y como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.